Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Más que interesante. Información alternativa, ciencia, realidades, lo que no se difunde. Que el pueblo se encuentra indefenso. El jueves pasado compartimos un audio de Sergio Lamana, Tupamaro, que estuvo preso en el penal de Libertad, en la Rural del Prado, cuando estaba Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Le dijo: Pepe, mirame, y le recriminó que había entregado él la tronca por Lucía Topolanqui y el ñato por Fernández Huidobro, había entregado a los compañeros y ahora estaba entregando un país a las multinacionales. Esta noticia giró por todo el Uruguay y fuera del Uruguay también, y llegó a la República Argentina. Vamos a repetir este audio para después mostrarles lo que dijo Lucía Topolanqui en Radio Continental de Argentina a Víctor Hugo Morales. Ahora vamos a compartir este audio para refrescar la memoria y después escuchar lo que dijo Lucía Topolanqui. Pepe, mirame. Vos, la tronca y el ñato los entregaron en la cárcel y ahora estás entregando a un pueblo a las multinacionales. Sí. Estás entregando a un pueblo y a la sangre de nuestros compañeros. ¡Cuidado! Viendo camino. En el pensamiento escupen a la palabra. Bueno, ahora les cuento que Lucía Topolanqui, alias La Tronca, en sus épocas de Tupamara, tuvo una entrevista en Radio Continental, el programa de Víctor Hugo Morales, y hizo unas declaraciones que la vamos a compartir, la vamos a fraccionar para ver y analizar cada parte que dice y cada mentira que dice, lamentablemente. La entrevista se la hace por los dichos de lo que pasó en la Rural del Prado. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo acusó y le dijo lo que le dijo? Y ella fue evadiendo, pero además mintiendo, las razones del contenido de lo que había dicho Lamana. Les juro que lo he visto. Lucía Topolanqui empieza a responder por qué le habían increpado a Mujica en el Prado lo que le increparon. Escuchemos su respuesta. Un grano de trigo solo frente a un molino. Los rurales están un poco enojados porque está en discusión en el Parlamento un impuesto a la concentración de la tierra. Y abarca un puñado relativamente pequeño de productores, y el producido de ese impuesto es también para el agro, para la refacción de la caminería rural. Pero bueno, nadie quiere pagar impuestos, entonces hay un clima, yo me imagino que pues está muy alterado. El impuesto a las grandes superficies en el campo. Están un poquito enojados, un pequeño grupo de productores. Dice, bueno, Lamana en ningún momento, cuando le increpa a Mujica, habla del impuesto de las grandes superficies ni del campo. Ella sacó esto de la galera, realmente, para buscar otro motivo, no el que dijo Lamana. Lucía Topolanqui, senadora más votada, primera dama, miente.
Ahora el periodista le hace una pregunta que evidentemente la información de la pregunta que le hace se la tiene que haber dado Lucia Topolanqui, si no hay un error importante del periodista. Pero si Lucia Topolanqui le dio esa información y después le hace la consulta, queda salvado el periodista, pero no Lucia Topolanqui. De brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Senadora, este hombre, Sergio Lamana, milita en un frente que se llama Asamblea Popular, que se presentaron en las últimas elecciones y no obtuvieron resultados. Este grupo es un grupo escindido del Frente Amplio. Dice el refrán que no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿verdad? ¿Fue Tupamaro? Entonces, todo lo ven en negativo. Nosotros estamos convencidos que los avances no se hacen en 5 minutos, sino que son procesos en el que vamos integrando cosas. Y bueno, pero parecería que, pero como hay libertad, que opinen lo que quieran. La verdad que yo no le doy demasiada importancia, porque a nivel electoral es un sector que no tuvo representación, es decir, no tiene gente detrás. Es la democracia. Sergio Lamana no es militante de Asamblea Popular. Que los cambios y los procesos son lentos, dice Topolanqui, cuando se hacen sí, pero en el caso de este gobierno el proceso es agarrar para el otro lado, porque si habla de tierras, se han extranjerizado tanto en el gobierno de Tabaré Vázquez como en este más la tierra que en los gobiernos de los partidos tradicionales. Y el Instituto de Colonización favorece a terratenientes que tienen grandes superficies, que se le da un predio y todavía lo siguen usufructando. No es lento, es agarrar para el otro lado. Y más allá de que haya libertad para expresarse, uno debe ser responsable. Nosotros como periodistas y la senadora, primera dama, también tiene que serlo y hablar con la verdad. Lucia Topolanqui, senadora más votada, primera dama, miente. Senadora, de todas maneras, ¿qué relación tiene él, en tanto ex Tupamaro, con los intereses de aquellos hacendados que tienen más de 2.000 hectáreas, que serían las personas que tendrían que pagar ese impuesto? Es que ellos tienen una concepción muy primitiva de lo que debería ser la cuestión agraria. En primer término, no conocen nada de agro. Entonces no se trata de partir en pedacitos la superficie del Uruguay y dar un pedacito a cada uruguayo. La reforma agraria no es eso. Nosotros la hemos encarado por el lado de reflexión del Instituto de Colonizaciones por medidas para la conservación del suelo y algunas medidas como esta, de modo de reorganizar la cuestión agraria. Cazadores de brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Víctor Hugo Morales le pregunta qué relación tiene este hombre con los hacendados de más de 2.000 hectáreas que tienen que pagar este impuesto. Parece que no hubiese escuchado la pregunta porque siguió hablando de ellos, que no saben nada de agro. Bueno, todo negativo, pero no se sabe supuestamente de quién se está hablando. Y hace oídos sordos realmente a la pregunta que le hacen. La respuesta que no respondió Lucia Topolanqui es que Sergio Lamana no tiene nada que ver con la gente que tiene más de 2.000 hectáreas en Uruguay. La mayoría son multinacionales que sí tienen que ver con este gobierno, que por ejemplo en el caso de Monte del Plata empezaron con un contrato que era secreto y después esa cláusula la sacaron. En ese contrato dice si hay algún cambio impositivo, en el caso de este impuesto concreto a grandes superficies, el gobierno lo tendría que reparar de alguna manera y revisar
lo que dice el contrato. Es decir, estas multinacionales, que serían el objetivo de que pagaran este impuesto, no lo van a pagar porque tienen contratos que avalan que si le cobran un impuesto extra, se lo tienen que reparar de alguna otra manera. El final de la entrevista, que habla de colonización y de colono desalojado, lo vamos a dejar para el próximo espacio. Pisan el pensamiento, escupen a la palabra, hablan de libertad cuando en verdad solo hay tolerancia. Trafican con la mentira, su mercancía es la democracia.